¿Qué tal? Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Carlos Tovar y el día de hoy vamos a analizar el libro de Tilly y Wood para, pues digamos, para el tema de participación política y movimientos sociales. Me gustó mucho el libro, sobre todo la introducción, ya que es un análisis antropológico como sociológico, en el que el autor que aparece al inicio empieza con la pregunta principal, o las preguntas principales de dónde, cómo, por qué la gente corriente plantea reivindicaciones a los poderes públicos. Eh, es interesante esta pregunta porque uno nota, por ejemplo, cómo el autor empieza a tener la tarea de observador. Es decir, el observador, una de las características que tiene el observador es que unifica. Y lo que aquí él quiere es unificar estas variantes y saber el origen de los movimientos sociales y sobre todo en preguntas como si son endógenos o exógenos, que quieren decir que si se originan dentro de las instituciones o fuera de las mismas. Muy bien. Él, digamos, no le gusta o evita la expresión de movimientos sociales porque abarca muchos significados. De hecho, yo cuando empecé a leerlo y leí esta barrera que el autor original se plantea, me quedé pensando sobre todo en estas palabras que dicen mucho al momento de ver sus orígenes o ver los elementos que la conforman, como por ejemplo movimientos sociales. Aquí hay una palabra que es movimiento, que tiene que ver con energía, que tiene que ver con elementos de fuerza, de velocidad, es decir, se puede llamar este elemento como un elemento físico, en el cual, pues a través, digamos, de la física como tal, estaríamos dando por sentado de que un movimiento social es una fuerza o una energía que proviene de la sociedad, que está, pues ya al momento de analizarla, pues podemos ver que se traduce en peticiones, en reivindicaciones, como bien dice el autor. Vemos que entre el 1750, que es el siglo XVIII, y el XIX, es donde se dieron pues, los grandes cambios en los distintos medios que empleaba la gente corriente para plantear sus reivindicaciones. Aquí en medios vemos que es una revolución, es decir, una metodología para buscar reivindicaciones. Me pareció algo muy importante, ya que hay influencias muy grandes, no se puede decir que aparece de la nada todo esto. El Renacimiento influye demasiado, y en específico un autor que también tuve la tarea de leer, que fue Descartes, en este libro de sobre el método científico, que empieza con la frase de pienso y luego existo, que para mí es un postulado que le da forma a esta nueva manera de entender las sociedades. Es decir, al momento de plantear este pienso y luego existo, pone en el centro ya al razonamiento y por ende pone en el centro también al ser humano ya como individuo constituyente de la historia, de su historia, es decir, ya influencia en la historia del individuo. No era como antes, que la verdad provenía de lo divino, de lo religioso, teológico, sino que se quita del centro a Dios y se pone al individuo como persona constituyente, digamos, de su historia. Esto es algo muy importante. Por eso, esta autonomía que se le otorga al ser humano, desgraciadamente principalmente a los aristócratas, hace o genera un cuestionamiento hacia el poder, que en ese entonces pues era el poder de los reyes. Recordemos en la Revolución Francesa en 1789, como por ejemplo uno de los teóricos de la misma dicen que se cambia el mundo de los reyes por el mundo de las leyes. Digamos que a pesar de los cambios de regímenes, estos cambios conforman un todo, es decir, si pasamos de una monarquía a una aristocracia, después, digamos, otra vez a un imperio con Napoleón, de cualquier forma, esta nueva forma de entender, esta nueva manera de entender procesos sociales, protagonismos y actores, ya es algo permanente y es algo que entra dentro de la dinámica de Estado. Tomar la calle, elementos discursivos, la violencia legítima y en resumen hay una nueva forma de hacer política llamada movimiento social, fuerza, energía que proviene de la sociedad, autonomía, independencia y también el poder de generar demandas.
Muy bien, sigamos. Los movimientos sociales dependen de los escenarios a los cuales nos enfrentamos. Es algo importante. Vemos cómo, por ejemplo, la construcción de un movimiento social fuerte a favor de la democracia corresponde siempre a la sociedad civil cuando el contexto en el que se encuentra es de opresión política. Esto es muy importante y justamente dice de este postulado de que los movimientos sociales dependen muchísimo del contexto en el cual se vive, porque de acuerdo a este contexto se generan las demandas y sobre todo la legitimidad que tiene. Ahora, los movimientos sociales, esto hay que entenderlo y aquí es como Tilly y Wood le dan forma a lo que se denomina movimiento social. Dicen que están formadas por diferentes grupos de interés e incluirán a las capas más significativas de la sociedad. Los movimientos sociales tienen que integrar, no tienen que excluir. Es muy importante generar estas capas, sobre todo a estos actores que, digamos, viven estas problemáticas o forman parte de estas problemáticas. Estos distintos grupos de interés de la sociedad estarán unidos por un agravio en común, que es lo que acabo de decir, por la ausencia de democracia en un escenario político determinado. Es decir, las demandas que genera la misma sociedad provienen de la ausencia de democracia, que es el poder de la mayoría. Ahora, algunos ejemplos que vemos dentro del libro es la segregación racial en Sudáfrica y también en Zimbabue, que pues digamos llegaron a una forma de participación política pues convencional. Creo que esa es la finalidad de esto. Creo que el ejemplo, por ejemplo, de Zimbabue, disculpen mi mala pronunciación, creo que la finalidad de estos casos y de la mayoría es llegar al Congreso. Es decir, que como lo vimos con Kimblica, que sí haya una formalidad en estos derechos multiculturales que se ven en este tipo de países que tienen una segregación racial pues muy fuerte, al igual digamos que aquí en América Latina lo hablamos con los ejemplos de Chile, de Argentina, de Perú, de estas reivindicaciones de los movimientos indígenas que también se ven y lo que buscan es una representación formal dentro del Congreso, que respeten y que legitimen sus demandas, también sus necesidades como pueblo, que se les respete y que se les dé un espacio, un lugar dentro de esta dinámica que es la democracia. Ok, hay algo que me pareció muy interesante dentro del libro y es que hay tres elementos que se analizan, digamos, esos tres elementos parten de cómo los movimientos sociales, digamos, resultan, o sea, qué elementos hacen que los movimientos sociales resulten innovadores y trascendentales. Son tres elementos. Uno es un esfuerzo público, organizado y sostenido por trasladar a las autoridades pertinentes las reivindicaciones colectivas. Esto es algo importante porque a veces pensamos que con una protesta o con una toma de una calle como un caso nada más, es decir, no hay un proceso constante, bastará. Es necesario, pero no es suficiente. Lo que aquí vemos es que es necesario hacer una campaña, y una campaña no se detiene en un solo episodio. Esto me pareció muy interesante. Después les diré por qué. El uso cambiado, que es el segundo elemento, el uso combinado de algunas de las siguientes formas de actuación política, la creación de coaliciones y asociaciones con un fin específico. Siempre hay que hacer alianzas y lo vemos dentro de la política convencional. Las alianzas son muy importantes porque una de las características que tiene, por ejemplo, un partido nuevo es que todo lo que suma es bueno. ¿Por qué? Porque lo que quiere es, digamos, emplear esta característica de partido cachatodo. Entre más sumes es mejor, porque así tienes, digamos, mayor relevancia por la cantidad de votantes o de electores que vais a tener. El elemento 3 son las manifestaciones públicas y concentradas. Ahora, ¿por qué se me hizo importante este primer elemento de campaña? Porque yo tengo un ejemplo aquí en Salamanca, Guanajuato. Yo organicé una protesta en contra de la violencia por un episodio que hubo de una matanza en un bar y fue algo bueno, en realidad sí hubo respuesta, pero solo se quedó como un caso aislado. Es decir,
no hubo continuidad. Y en realidad sí es muy importante darle continuidad a este tipo de movilizaciones para, pues digamos, llegar a cada vez más personas y sobre todo saber cómo llegar a cada uno de los actores. Por ejemplo, me gustó mucho una movilización social que nace de una tragedia en Parkland, de un tiroteo, que resultó en una movilización muy poderosa que está en contra de la segunda enmienda en Estados Unidos, movilizó a muchísimos jóvenes y tienen todo este ejemplo de campaña. Es decir, tienen elementos discursivos muy fuertes, tienen propaganda, tienen también símbolos, que es algo genial, tienen legitimidad, pero lo que vi que les falta y que aparte de esos tres elementos es la creación de coaliciones y asociaciones con un fin específico. Es decir, creo que está muy dividido el Congreso en cuanto a las decisiones, pues digamos, en cuanto a a este tema de la segunda enmienda, pero creo que sería algo muy bueno para ese tipo de movimientos, el buscar coaliciones o asociaciones ya con formas de política convencional, para que les dé más fuerza y sobre todo respaldo. Me gustó mucho el libro, hay muchísimo que aprender. Espero que les haya gustado este análisis de orígenes, de ejemplos y de elementos que hacen a un movimiento social. Me parece algo extraordinario. Cada día aprendemos algo nuevo y tenemos que seguir haciéndolo, porque me parece que aquí en México todavía no entendemos bien estos elementos y todavía muchos más que aparecen en este libro a la hora de generar movimientos sociales organizados que tengan un fin específico y que tengamos estos elementos para poder llegar a cada vez más personas. Hoy en día la tecnología ha cambiado, como lo vimos en el otro video, genera oportunidades, también hay cosas negativas, pero dentro de lo que cabe, si empleamos estos elementos para algo positivo, estas tecnologías para algo positivo, me parece que podemos hacer algo muy bueno, algo muy bueno. Bueno, espero que les haya gustado, me despido, que tengan un excelente día.